oyentes a la unidad curricular Mecánica de Fluidos 2 en la unidad 3, parte A. Vamos a tratar ahora el tema del flujo gradualmente variado. El flujo gradualmente variado es aquel en el cual los parámetros cambian en forma gradual a lo largo del canal, como es el caso de una curva de remanso. Es un flujo no uniforme, permanente, de una clase especial. La profundidad del área, la velocidad, la pendiente del fondo y el radio hidráulico cambian muy lentamente si lo hacen a lo largo del canal. Ver la figura 1.10. En este caso vemos una onda creciente. Esta onda vemos cómo se mueve muy lentamente. Lo podemos ver en los casos de la orilla de los ríos, de las playas del mar, y donde exista un flujo continuo de agua. El flujo gradualmente variado debe tener las siguientes suposiciones. Primero, suposición básica en el análisis es que la tasa de pérdida de energía se rige por la fórmula de Manning. Debe prevalecer la misma profundidad en una sección. El caudal se mantiene constante sin importar las tendencias en la profundidad. Resolviendo la ecuación de Manning, la ecuación de Manning me dice que el caudal es igual a velocidad por el área. La velocidad es igual a 1 sobre la velocidad de Manning por el radio hidráulico a la 2/3 por la pendiente del fondo del canal a la 1/2. Para llevarlo al caudal se multiplica esa velocidad por el área. La pendiente de la línea de energía es la diferencia de energía sobre la diferencia de longitud o el elemento que estemos considerando, es decir, desnivel sobre distancia. Y es igual a rugosidad de Manning por el caudal sobre el área por el radio hidráulico a la 2/3 elevado al cuadrado. Aquí vemos la figura como de dónde salen estas expresiones. Vemos que en la sección 1 vamos a tener la energía de altura, la energía de presión y la energía cinética. Igual en la sección 2, pero en la sección 2 cuando hay pérdidas vamos a tener que la pérdida es igual a la pendiente del fondo del canal por el diferencial de L que estamos considerando. En esta gráfica vemos cómo se mueve el flujo en un canal y cómo se pueden ir controlando los diferentes parámetros que se generan. En el caso de un resalto hidráulico, vemos que si hay una compuerta deslizante, cómo el flujo del agua va creciendo de una manera rápida, desde una posición de flujo rápidamente variado, luego pasa a una posición de gradualmente variado y sigue en el resalto con rápidamente variado, luego vuelve a una posición de gradualmente variado. Cuando llegamos al vertedero en esta posición vemos que cambia de gradualmente variado a rápidamente variado y sigue la trayectoria definiendo los tipos de flujo que se van generando de acuerdo a las posiciones que ocupan los diferentes elementos que coloquemos aguas abajo. Vemos también que en esta gráfica tenemos el flujo gradualmente acelerado. ¿Qué significa el flujo gradualmente acelerado? Que la altura de la línea de flujo del fluido va decreciendo de una manera acelerada, es decir, pasa de una posición 1 decrece a una posición 2 y así va decreciendo, pero decrece la línea de presión, pero la línea de energía cinética va aumentando. Es decir, que la energía nunca se pierde, sino se transforma de una manera a otra manera. También tenemos en la figura 1.13 el flujo gradualmente retardado. En este caso, las alturas van en la medida que nos aproximamos al vertedero, observamos cómo la altura de la línea de flujo va a ir creciendo, ¿sí? De una manera muy gradual, pero de forma retardada. Aquí tenemos también en esta figura la 1.14 como si tenemos un flujo uniforme, cómo se forma una superficie muy tranquila en la parte superior y es lo que se denomina curva de remanso. Esas curvas de remanso, dependiendo de la zona donde esté ubicada,
se pueden clasificar en tres zonas. Remanso en la zona 1, que observamos que está por encima del Y normal y la altura del fluido está por encima del Y normal o el Y crítico. El remanso en la zona 2, la posición de la línea de flujo del fluido está por debajo del Y normal pero por encima del Y crítico. Y el remanso en la zona 3, la posición de la línea de flujo está por debajo del Y normal y por debajo del Y crítico. Entonces, esas son las formas como se produce el remanso en un canal cuando está ubicado en las diferentes zonas de acuerdo a lo que les estoy mostrando en la figura 1.15. El flujo de agua en un conducto puede ser flujo en canal abierto o flujo en tubería. Esto ya lo habíamos explicado en la primera parte de la unidad 1, cómo es el comportamiento. Aquí simplemente es como un recordatorio de los flujos, las características que brindan tanto el flujo en canal abierto como el flujo en tubería. En las tuberías la sección transversal de flujo es fijada debido a que está completamente definida por la geometría del conducto. La sección transversal de una tubería por lo general es circular. Bueno, estas son cuestiones que ya lo habíamos visto, pero simplemente es como para un recordatorio. El tratamiento de flujo en canal abierto es más que el correspondiente a flujo en tuberías. El flujo en un conducto cerrado no es necesariamente flujo en tuberías. Si tiene una superficie libre puede clasificarse como flujo en canal abierto. Aquí hay un esquema de lo que es el comportamiento de un flujo en canal y lo que es el comportamiento de un flujo en tubería. Flujo gradualmente variado. Este se refiere a un flujo permanente. La profundidad varía gradualmente en la dirección del canal de tal manera que las líneas de corriente son rectas y prácticamente paralelas. La distribución hidrostática de presiones prevalece en cada sección. Involucra cambios pequeños de profundidad. Este flujo está relacionado con longitudes grandes del canal. Puede ser clasificado como rápidamente variado o gradualmente variado. El rápidamente variado, el tirante de flujo cambia abruptamente en una distancia corta, por ejemplo, el salto hidráulico. El gradualmente variado, en este caso se requiere distancias mayores para que alcancen a desarrollarse los perfiles de flujo gradualmente variado. En un canal con flujo permanente uniforme pueden existir causas que retardan o aceleran la corriente de forma que pasa a condiciones variadas que se manifiestan por un aumento o disminución de la profundidad del flujo respectivamente. En el caso de flujo variado retardado, ya lo habíamos mencionado anteriormente, la altura va aumentando, ¿sí?, en función de la distancia que va recorriendo y en la medida que se aproxime al obstáculo que estamos colocando aguas abajo. Se presenta cuando la velocidad del flujo disminuye y por ende aumenta el tirante en el sentido de la corriente, es decir, en la medida que aumenta la energía de presión, la energía cinética disminuye. Algunas causas que retardan el flujo son disminución brusca de la pendiente del canal, interposición de obstáculos en el lecho del canal. Para condiciones iniciales de flujo uniforme lento se tendrá flujo gradualmente variado. Para flujo uniforme rápido se presentará un salto hidráulico al pasar a condiciones de remanso. Flujo variado acelerado. Se presenta cuando la velocidad del flujo aumenta y por ende el tirante de agua disminuye. Ver la figura 1.18. En este sentido, la corriente ocurre cuando la pendiente del canal aumenta bruscamente o cuando existe una caída vertical. Aquí observamos lo que ya les había mencionado anteriormente, que en la medida que la altura de presión disminuye, la energía cinética va aumentando. Observaciones o consideraciones a seguir para este tipo de flujo. Se tendrá en cuenta las siguientes observaciones. La pérdida de energía en una sección del canal es igual que la de un flujo uniforme con las mismas características de velocidad, radio hidráulico y el coeficiente de rugosidad de la propia sección. Esta rugosidad es constante. La pendiente del fondo del canal es uniforme y pequeña, menor que el 10%. El canal es prismático.
Los coeficientes de distribución de velocidad y el de rigurosidad son constantes en el tramo considerado. Clasificación de los perfiles. La clasificación de los perfiles de flujo variado se fundamenta en la pendiente del fondo del canal y en la zona en que se localiza el perfil, como lo vamos a ver a continuación en la tabla 1. Vamos a tener varios tipos de pendiente. Cuando la pendiente es suave, me indica que el Y normal, o la altura normal, es mayor que la altura crítica. En este caso, se nos va a formar un perfil del tipo M. Es decir, para pendiente suave siempre vamos a considerar que el perfil es tipo M. Si la pendiente es crítica, el Y normal es igual al Y crítico, o la altura normal es igual a la altura crítica. Entonces, para ese caso, siempre vamos a considerar que el perfil es tipo C. Pronunciada. Si la altura crítica es mayor que la altura normal o el Y crítico es mayor que el Y normal, el perfil es tipo S. En el caso de que la pendiente sea igual a 0, vamos a tener un perfil tipo H. O en el caso de que el perfil sea negativo, el perfil es tipo A. No existe posibilidad de flujo uniforme, es decir, en estos casos no hay flujo uniforme. Entonces, aquí tenemos unos esquemas de cómo es se forman las pendientes o los tipos de perfiles de acuerdo a la distribución del caudal versus la pendiente tanto del fondo del canal como a la pendiente de la superficie libre. Entonces, vamos a ver acá que en este caso, para el perfil tipo M1, tenemos que la altura del fluido es mayor que el Y normal, mayor que el Y crítico. Para el perfil tipo 2, la altura del fluido es menor que el Y normal, pero mayor que el Y crítico. Y para el perfil tipo 3, la altura del fluido, es decir, lo que marca esta curva, el Y va a ser menor que el Y normal y menor que el Y crítico. Pero otra condición importante es que la pendiente del fondo del canal, es decir, esta pendiente, es menor que la pendiente crítica, es decir, la pendiente que marca esta línea. Entonces, estos son los, digamos a decir, son los requisitos o las condiciones para que se produzca este tipo de perfil. Esta es otra forma también de cómo se queda establecido en base a esta explicación, pero aquí hay unos elementos que son, digamos, límites, o sea, las condiciones límites que se van a presentar en esos casos. Igual sucede cuando el perfil es tipo S, ¿sí? Vamos a ver acá cómo si la pendiente es supercrítica, si la pendiente es de la línea de energía, de la línea de flujo, es menor que la pendiente crítica y menor que la pendiente del fondo del canal. Entonces vamos a ver cómo se van formando aquí de acuerdo a esta relación del caudal versus la pendiente. Ecuación de la dinámica de flujo gradualmente variado. Consideremos el perfil de flujo gradualmente variado en la longitud elemental diferencial de X de un canal, indicado en la figura 2. Entonces vamos a ver acá que este canal, lo tenemos acá, si aplicamos la ecuación de la energía, tenemos esta expresión en función de la altura o en función de D, que es de profundidad, o en función de Y, es lo mismo, es la misma función, simplemente que hacemos D igual a Y. Ahora, de este lado vamos a tener en la sección 1 el flujo de control. Vamos a tener acá en la sección 1 las condiciones de la energía. La energía total en la sección 1 es energía de posición, energía de presión y energía cinética. Igual vamos a tener en la posición 2, con la diferencia de que si hay pérdidas de energía en este movimiento, de este punto a este punto, entonces aquí vamos a tener una caída de la línea de energía desde su posición horizontal a la línea de energía real por las pérdidas que se están produciendo.
se definen que cada parámetro, que significa h, que es la altura del metro, z es la distancia vertical, y es la altura del tirante de agua, y b cuadrado sobre g, o sea, velocidad al cuadrado sobre v sobre gravedad, es la carga de velocidad o energía cinética. Si derivamos la ecuación 1a con respecto a la longitud de x, vamos a tener esta expresión, la derivada de la energía con respecto a x va a ser igual a la derivada de la energía de posición con respecto a x más la derivada de la energía de presión con respecto a x más la derivada de la velocidad al cuadrado sobre 2g con respecto a x. La pendiente S es la pendiente de la línea de energía o gradiente hidráulico, es positiva si desciende en la dirección del flujo y negativa si asciende. Por consiguiente, la pendiente de la energía es igual a menos el diferencial de la energía con respecto a x. S sub 0 es la pendiente del fondo del canal y vale menos la derivada de z con respecto a x, y S es la pendiente de la superficie del agua y se expresa como la derivada de ella con respecto a x. Sustituyendo estas expresiones en la ecuación 2b y resolviendo, se tiene esta expresión, la expresión 3. Si derivando el valor de la velocidad al cuadrado sobre con respecto a su derivada interna, nos va a quedar que es igual a la derivada de la altura por el caudal al cuadrado por el ancho del canal sobre la derivada diferencial de x por la gravedad por el área del cubo. Estos elementos son constantes y pueden salir fuera de la ecuación. Y me queda todo en función del área del cubo, que depende de x y de y. Entonces, la derivada del área con respecto a x va a ser igual al espejo de agua. Es igual, en el caso de canales rectangulares, el espejo de agua es igual al ancho del canal. Sustituyendo en la ecuación anterior, me queda que la derivada de la altura con respecto a x es igual a la pendiente del fondo del canal menos la pendiente de la superficie del flujo sobre 1 menos el coeficiente de Coriolis por el caudal al cuadrado por el espejo de agua sobre la gravedad por el área del cubo. O si lo queremos expresar en función de y, me queda de esta manera. La ecuación la vamos a denominar ecuación 4. Esta representa la pendiente de la superficie libre del agua con respecto al fondo del canal y se conoce como la ecuación de la dinámica de flujo gradualmente variado. Esta ecuación está en función de la pendiente y está en función del caudal del espejo de agua y de las características que tiene el canal. Pero podemos, en base a lo anterior, podemos considerar el flujo permanente en canales no prismáticos a lo largo de distancias grandes. Deben tenerse en cuenta la fricción y la turbulencia como si se tratase para el flujo en tuberías largas, ya que estos dos factores afectan definitivamente el flujo. El estudio del flujo gradualmente variado se aplica a los casos donde la pendiente del lecho, la rugosidad del área de la sección transversal cambia muy lentamente. De acuerdo con lo anterior, en la figura 4.4 se considera un volumen de control infinitesimal en un flujo no uniforme permanente. Y ahí se expresa la primera ley de la termodinámica para un flujo unidimensional permanente en este volumen de control. Entonces, si tenemos la ecuación de la energía planteada de esta manera, haciendo el coeficiente de Coriolis igual a 1 y aplicando los elementos diferenciales, esta ecuación me queda transformada de esta manera. Aquí está el elemento infinitesimal que estamos tomando en cuenta, un diferencial de x de esta posición acá, una altura y muy pequeña, la pendiente del fondo del canal y la sección de control que estamos aplicándole a ese volumen de control. H es la pérdida de la altura, viene dada de esta ecuación, y todo es extraído o fundamentado en base a esta consideración, que es lo que hemos venido manejando desde el inicio de esta unidad curricular. Si se ordenan y se cancelan términos iguales en la ecuación, se tiene esta expresión. ¿Okay? Obsérvese que el diferencial de la altura normal puede expresarse como menos la pendiente del fondo del canal por el diferencial de x.
Entonces me queda esta expresión manejada de esta manera. Sabiendo que el caudal es igual a la velocidad por el área, entonces el diferencial del caudal con respecto a x va a ser igual a 0 porque el caudal es constante. Acuérdense que siempre el caudal va a ser constante y al derivar una constante con respecto a ese valor va a ser igual a 0. Entonces eso se transforma, esa derivada es igual a velocidad por el diferencial de área sobre el diferencial de x más el área por el diferencial de volumen con respecto a del diferencial de velocidad con respecto a x. La derivada de la velocidad con respecto a x se expresa de esta manera. Consecuentemente, para el primer término de la ecuación puede expresarse de esta forma y se me transforma en esta condición: menos velocidad al cuadrado por el ancho del canal por el diferencial de y sobre el área por la gravedad por el diferencial de x. Sustituyendo me queda esta expresión: la derivada de la altura con respecto a x igual a la pendiente del fondo del canal menos la pendiente de la superficie del fluido sobre 1 menos velocidad al cuadrado por el ancho sobre el área por la gravedad. Fíjense, aquí tenemos otra expresión que ya llevamos otra expresión que nos determina la forma en cómo se va transformando la ecuación de la dinámica de flujo gradualmente variado. La expresión velocidad al cuadrado por el ancho sobre el área por la gravedad es adimensional y se considera en el caso de flujos de canales como el cuadrado del número de flujos, según se anotó anteriormente. Por consiguiente, la derivada y con respecto a x puede darse como, si tenemos que el número de flujos tiene esta expresión, entonces la derivada y con respecto a x me quedaría en función del número de flujo. Y esta es otra forma o otra variante que tiene la ecuación de la dinámica de flujo gradualmente variada. Estas ecuaciones son útiles para establecer el signo de la pendiente de la superficie libre. Depende del número de flujos, si es subcrítico o supercrítico, donde S sub 0 es la pendiente del canal, que depende de la topografía del terreno, y S sub F es la pendiente hidráulica de la línea de energía total. Entonces, sabiendo que el número de flu tiene estas expresiones, entonces me queda que flu cuadrado es igual al caudal al cuadrado por el espejo de agua sobre la gravedad por el área del cubo. La derivada de la altura con respecto a x es igual a 0, la pendiente de la línea de energía es igual a la pendiente del fondo del canal, no hay variación del tirante del canal, y la derivada de la altura con respecto a x es positiva, la pendiente de la línea de energía es menor que la pendiente del fondo del canal, entonces se incrementa, hay un incremento del tirante del canal, se llama curva de remanso. Por el contrario, si la derivada de la altura con respecto a x es negativa, es decir, esa pendiente es negativa, entonces la pendiente del fondo, de la pendiente de la línea de energía es mayor que la pendiente del fondo del canal, disminuye el tirante del canal y hay una curva de caída. Entonces aquí podemos observar cómo a través del signo que tenga esa derivada nosotros podemos ir determinando hacia dónde se dirige el flujo. Análisis de los perfiles. Los resultados positivos de la derivada de y con respecto a x es positivo, indican profundidades crecientes, y los negativos profundidades decrecientes. La relación de altura de velocidad puede desarrollarse de la siguiente manera. Entonces fíjese, aquí vamos a utilizar un nuevo elemento que lo vamos a definir como un factor de forma o factor de sección. Z es igual a la raíz cuadrada de área al cubo sobre el espejo de agua. El símbolo z simplemente representa el valor numérico de la raíz de a al cubo sobre t. Por lo tanto, elevando al cuadrado a ambos miembros de la ecuación, se tiene que z al cuadrado es igual a al cubo sobre t. Entonces, este elemento es este elemento que está acá. Entonces, podemos sustituir este valor en esta ecuación y tenemos que la derivada
de la velocidad al cuadrado sobre las veces de la gravedad con respecto a x es igual a menos caudal al cuadrado sobre la gravedad por z al cuadrado. Si suponemos que el flujo crítico con gasto igual al caudal ocurre en la sección igual a z crítica por la raíz de la gravedad sobre alfa, elevamos al cuadrado a ambos miembros de la ecuación y despejando el valor de la sección crítica se tiene que z crítica al cuadrado es igual al caudal al cuadrado sobre la gravedad. Sustituyendo este valor en la ecuación 11, tenemos que la derivada con respecto a x de la velocidad al cuadrado sobre 2 veces la gravedad se transforma de esta manera. Z crítico al cuadrado sobre z al cuadrado. La pendiente hidráulica para flujo gradualmente variado es igual a la pendiente hidráulica de flujo uniforme, que tiene la velocidad y el radio hidráulico de la sección. Aplicando la ecuación de Manning, la pendiente hidráulica es despejando de la velocidad, me queda la pendiente me queda de esta manera. Al emplear la ecuación de Chesi se tiene expresada en esta forma. Entonces, si el caudal es igual a una constante k por la raíz de la pendiente, elevando al cuadrado los dos miembros de la ecuación, se tiene que el caudal al cuadrado es igual a una constante k al cuadrado multiplicado por la pendiente. Por lo tanto, la pendiente de la línea de energía es igual al caudal al cuadrado sobre esa constante k elevado al cuadrado. Y esto es para un tirante de flujo normal. Suponiendo que un flujo uniforme con gasto igual al caudal ocurre en la sección, la pendiente de energía sería igual a la pendiente del fondo del canal. Por lo tanto, la pendiente del fondo del canal es igual al caudal al cuadrado sobre una constante k para un y normal elevado al cuadrado. Y esto ocurre para el tirante normal. K sub n es la conductividad para flujo uniforme con una profundidad y normal. Esta conductividad normal debe distinguirse de la conductividad en la ecuación 14. La notación K representa el valor numérico de la conductividad correspondiente a un tirante Y. Es decir, este K normal es solamente para el Y normal y este K o conductividad es para esta altura, para la altura que lleva la línea de flujo. Al dividir la ecuación 14 entre la ecuación 15, es decir, nos va a quedar esta expresión, que la pendiente de la línea de energía sobre la pendiente del fondo del canal es igual al coeficiente de conductividad normal elevado al cuadrado sobre el coeficiente de conductividad elevado al cuadrado. Al sustituir las ecuaciones, en la ecuación 4 se tiene lo siguiente, que la derivada de la altura con respecto a x o la pendiente va a ser igual a la pendiente del fondo del canal menos la pendiente de la línea de energía sobre 1 menos el número de flujo al cuadrado, o también en función del coeficiente de conductividad me quedaría de esta manera. La pendiente del fondo del canal multiplicado por 1 menos el K normal sobre el K elevado al cuadrado sobre 1 menos el Z crítico sobre Z elevado al cuadrado. O también lo podemos empezar de esta manera o de esta manera. Es decir, vamos a tener aquí 1, 2, 3, 4 formas de poder determinar cuál es la ecuación de la dinámica de flujo gradualmente variada. Si el número de flujo al cuadrado tiene esta expresión, entonces la pendiente del fondo del canal es la pendiente del canal que depende de la topografía del terreno y la pendiente F es pendiente hidráulica. Otra forma de la ecuación de la dinámica de flujo gradualmente variado es la siguiente, transformándolas en caudal, caudal normal y caudal crítico, donde Q es el gasto, representa el gasto determinado para el flujo gradualmente variado con el tirante real, y Q sub n es el gasto normal con un tirante normal, y Q crítico es el gasto crítico correspondiente al tirante crítico. Si lo transformamos en función de Y, me queda de esta manera, que es lo mismo que esta expresión. Para canales rectangulares anchos, cuando se utiliza la ecuación de Manning, la ecuación de la derivada de flujo gradualmente variado se transforma de esta manera.
con S sub 0 transformado de esta manera, es decir, para el caso de canales rectangulares, caudal unitario al cuadrado por el coeficiente de rugosidad de Manning al cuadrado sobre el lleno normal elevado a las 10 tercios. Cuando se utiliza la ecuación de Cauchy, nos queda expresado de esta manera: la derivada de la altura con respecto a x, que es la ecuación de la dinámica de flujo gradualmente variado, es igual a S sub 0 por 1 menos y normal sobre y elevado al cubo sobre 1 menos y crítico sobre y elevado al cubo. Entonces, el flujo siempre, de acuerdo a lo que hemos visto, tiene unas características. Dependiendo del coeficiente de conductividad y el factor de forma que le hemos dado, z, varían en forma directamente proporcional a la altura o el tirante de agua o de fluido. Entonces, curvas crecientes. Cuando el caso de curvas crecientes debe cumplir estos requisitos. Para el caso 1 tenemos que 1 más el coeficiente de conductividad normal sobre K elevado al cuadrado debe ser mayor que 0. Pero a su vez, 1 menos z crítica sobre z elevado al cuadrado debe ser mayor que 0. Es decir, ambos valores deben ser positivos. El caso 2, cuando esta relación es menor que 0 y esta relación es menor que 0, ambos son negativos. Como los valores de coeficiente de conductividad y factor de forma se incrementan o disminuyen continuamente con la profundidad del tirante, el primer caso indica que el Y es mayor que el Y normal y que el Y es mayor que el Y crítico. Como el Y es mayor que el Y crítico, el flujo debe ser subcrítico. Si el Y es mayor que el Y normal, mayor que el Y crítico, el flujo subcrítico debe ocurrir en canales suaves, es decir, un canal con pendiente subcrítica. Por otro lado, si el Y es mayor que el Y crítico, mayor que el Y normal, el flujo subcrítico debe ocurrir en un canal empinado, es decir, un canal con pendiente supercrítica. Entonces, de igual forma, vamos a ir teniendo algunos casos, como en el caso de que el Y es menor que el Y normal y el Y es menor que el Y crítico, el flujo debe ser supercrítico, ¿sí? Y eso ocurre en un canal empinado. Para el caso en que el Y es menor que el Y normal y menor que el Y crítico, el flujo resultante debe ser supercrítico y cuando ambos son positivos, esto me indica que este debe ser mayor que 0, la fracción debe ser menor que 1, por lo tanto el coeficiente de conductividad en relación al de conductividad normal me indica que el Y debe ser mayor que el Y normal, el flujo es subcrítico. En fin, vamos a tener una diversidad de valores para los cuales nosotros podemos ir determinando que, de acuerdo a estas relaciones, qué tipo de flujo tenemos y qué tipo de dependiente se nos va formando. Aquí tenemos el caso 2, analizando con las ecuaciones, y nos indica el tipo de flujo. Y se puede ir verificando para cada uno de esos que se debe cumplir estos parámetros para que eso ocurra. En el caso de curvas de caídas, la ecuación de la dinámica de flujo gradualmente variado me indica que la derivada de la altura con respecto a x debe ser menor que 0, es decir, decrece, se debe cumplir esta expresión. Entonces los signos son invertidos. Ya no son positivos ni negativos, ahora son invertidos, es decir, uno es positivo y el otro es negativo. Uno es negativo y el otro es positivo, en el caso de las curvas de caída. Entonces aquí está también qué ocurre, o sea, cómo es la relación entre la altura y la altura normal, ¿sí? Y aquí es como la relación de la altura crítica con respecto a la altura. Por lo que solo puede establecerse una relación. Entonces, en el caso de que esto ocurre, cuando el Y crítico es mayor que Y, mayor que Y normal, el flujo es supercrítico. La pendiente es pronunciada y el perfil del flujo es tipo S. Entonces aquí nos están dando las indicaciones para poder identificar el tipo de perfil que se está mostrando. En el segundo caso tenemos estas expresiones, se hacen las mismas relaciones y me indica que en el caso de que el Y normal es mayor que la altura, mayor que el Y crítico, el flujo es subcrítico, la pendiente es suave, el perfil es tipo M. Entonces, en base a esas relaciones y en base a la ecuación de la dinámica de flujo gradualmente variado, se pueden tener varias suposiciones.
Cuando la superficie libre del agua es paralela al fondo del canal, la derivada de la altura con respecto a x igual a 0 y la ecuación de la dinámica se transforma de esta manera, es decir, 1 menos el coeficiente de conductividad normal sobre el coeficiente de conductividad elevado al cuadrado es igual a 0. Esto implica que el y es igual al y normal, por lo que se tiene un flujo uniforme. El flujo es crítico si y es igual a y normal igual a y crítico. Uniforme subcrítico si el y es igual a y normal pero mayor que el y crítico. Y uniforme supercrítico si el y crítico es mayor que el y normal mayor que y. Cuando ocurre 1 menos el factor de sección crítico sobre el factor de sección elevado al cuadrado igual a 0, si esto sucede, se presenta una indeterminación de las ecuaciones de la dinámica de flujo gradualmente variado. Entonces, aquí está un cuadro o una gráfica donde podemos, de acuerdo a las diferentes posiciones o formaciones de la ecuación de la dinámica de flujo gradualmente variado, que se va a ir derivando, que se forma en cada signo. Ejemplo, si yo digo que si me da como resultado que la derivada de la altura con respecto a x es mayor que 0, es decir, la ecuación de la dinámica de flujo gradualmente variado es mayor que 0, hay un remanso, entonces los signos son positivos y el y es mayor que el y normal, mayor que el y crítico. Por lo tanto, tengo un flujo subcrítico de perfil tipo M. Esa ecuación la manejamos desde acá. En el caso de que la derivada de y con respecto a x es igual a 0, el flujo es indeterminado. Volviendo aquí a este caso, si los signos son negativos, el y normal es mayor que el y crítico, mayor que y, supercrítico tipo M, ese es el perfil que se va a formar. O también si el y es mayor que el y crítico, mayor que el y normal, supercrítico tipo S. Cuando el perfil es de caída, la derivada de y con respecto a x es menor que 0, los signos son invertidos. Entonces, cuando los signos son invertidos, tengo estos dos casos. Si el y crítico es mayor que y mayor que el y normal, supercrítico tipo S. Si el y normal es mayor que y mayor que el y crítico, supercrítico tipo M. Y todo eso es en base a este tipo de ecuaciones que tenemos acá, fundamentado en la ecuación de la dinámica de flujo gradualmente variable. Aquí hay unas gráficas donde, de acuerdo a los criterios que estamos tomando, si el perfil es suave, si es horizontal, entonces me va indicando de acuerdo a las posiciones de las alturas con respecto a la posición normal y a la posición crítica, me va a indicar si la pendiente es positiva, si es negativa, y de acuerdo a ese tipo de pendiente me dice si aumenta o disminuye, y me da digamos, la clasificación del perfil. En este caso, M1 cuando cumple con estos requerimientos, M2 cuando cumple con este requerimiento y tiene esta forma, una forma de caída. Fíjense aquí que en el M1 va creciendo, en el M2 va decreciendo, en M3 crece pero en esta zona, es decir, antes de llegar a un resalto hidráulico. En el caso del perfil con pendiente horizontal, la pendiente es igual a 0, el y normal tiende a infinito, ojo con esto. Siempre acuérdense de esto, en el caso de la pendiente horizontal, la pendiente es igual a 0, pero el y normal tiende a infinito. Entonces solamente vamos a tener dos casos. El y mayor que el y crítico disminuye, el signo es negativo, el perfil es H2, el flujo es subcrítico. Y el y crítico mayor que la altura, el perfil aumenta, el símbolo es H3 y el régimen es supercrítico. Entonces tenemos esta es la forma. Entonces aquí están las formas de que cada uno de esos flujos se identifica. Para el caso de los perfiles tipo C y tipo S, se aplican los mismos principios en base a estas características. Cómo se comportan estos valores y cómo se comportan estos valores. En el caso de pendientes adversas, vamos a tener adversas que van en sentido positivo, o sea, crecen en sentido positivo o decrecen, depende de la forma que tome. En el caso de que la pendiente es menor que 0, el y normal tiende a infinito. Entonces tenemos dos casos. Si el y es mayor que el y crítico,
esta Y es mayor que el Y crítico, el perfil es negativo. Disminuye, es decir, esto va cayendo. Y se le da nomenclatura adverso 2, A2. El régimen es subcrítico. Cuando el Y crítico es mayor que Y, que es el contrario de aquel, el perfil aumenta. La clasificación que se le da al perfil es A3 y el régimen es supercrítico. Obsérvense que en estos dos no existe el A1. No puede existir. ¿Por qué? Porque el Y normal tiende a infinito. Aquí hay otras formas también. Es lo mismo que los gráficos que hemos visto anteriormente, ¿sí? Pero es para que ustedes observen de que no solo hay una gráfica, hay varias formas de identificar esos perfiles. Y esto es continuación de lo anterior. Igual continuación de lo anterior. Y aquí hay una relación, un resumen de todas esas condiciones, pero de una manera que ustedes no tienen que utilizar tantas tablas, sino simplemente conociendo los parámetros del tipo dependiente, conociendo las relaciones de las alturas y con esos valores ustedes identifican si el perfil aumenta, si disminuye y en base a esos valores ustedes identifican el perfil. Ejemplo. Vamos a suponer que el perfil es suave, ¿sí? ¿Por qué es suave? Porque la pendiente del fondo del canal es mayor que 0, pero es menor que la pendiente crítica. Entonces, ¿qué me indica eso? Me indica que el Y es mayor que el Y normal, mayor que el Y crítico. Si esto ocurre, el perfil del flujo, de la línea de flujo va aumentando y por lo tanto el perfil es tipo M1 y el régimen es subcrítico. Vamos a suponer ahora que cumple con este parámetro y el Y normal es mayor que el Y crítico, entonces disminuye, el perfil disminuye, por eso tiene ese signo negativo. Entonces, la pendiente del fondo del canal, la simbología que se le da es subcrítico M2 para este tipo de características. En el caso contrario, cuando el Y normal es mayor que el Y crítico, mayor que Y, el perfil aumenta y la descripción es un perfil tipo M3 en régimen supercrítico. Y así nosotros fácilmente, sin tantas tablas, solamente con esta tabla podemos identificar y definir el perfil que se está formando. Tipo de pendientes. Bueno, las pendientes dependen también, como hemos visto, de las características del tipo de flujo, de la pendiente, de las velocidades que reinan en ese o predominan en ese tipo de canal. Entonces aquí decimos positivas, la vamos a denominar crítico con la letra C, suave, la denominamos con la letra M, pronunciada con la letra S, horizontales con la letra H, adversas con la letra A. La pendiente horizontal H, la pendiente del fondo del canal es igual a 0 y el tirante de la línea de flujo tiende a infinito y la conductividad se expresa de esta manera. Entonces K tiende a infinito, pero el Y normal también tiende a infinito y la conductividad se calcula o se define por esta ecuación. En este caso deben cumplirse los parámetros que ya habíamos formado, tanto para esta expresión como para esta expresión. En el caso que la pendiente es adversa, la pendiente del fondo del canal es menor que 0, el coeficiente de conductividad es igual al caudal sobre la raíz de la pendiente, el valor del factor de conductividad tendrá valor imaginario, por lo que no se puede presentar el tipo de flujo. Es decir, no hay un perfil tipo A1. Cuando el Y es mayor que Y crítico, hay un régimen subcrítico. Cuando el Y crítico es mayor que Y, hay un régimen supercrítico. Es decir, vamos a tener el A2 y el A3. Ahora, ¿qué sucede con esto? Que el régimen, el A1 no existe. Cuando la pendiente es crítica, tenemos que el Y normal es igual a Y crítico. Entonces, los tipos de perfiles deben cumplir estos parámetros.
de acuerdo a los criterios siguientes, según su profundidad y según la pendiente del fondo del canal. Entonces, ¿cómo definimos nosotros la zona? Zona 1 es aquella en la cual el tirante crítico o normal, pues es decir, la zona de la línea de flujo está por encima del tirante crítico y tirante normal. Zona 2 cuando la línea de flujo está entre el Y normal y el Y crítico. Y la zona 3 es cuando el tirante o la altura de la línea de flujo está por debajo del Y normal y por debajo del Y crítico. Entonces, en base a eso, ¿qué es la zona 1 y qué es la zona 2 y zona 3? Zona 1 es el espacio por encima de la línea superior, se presenta el flujo suscrito tirante normal y el perfil de flujo supercrítico o el tirante crítico. En la zona 2 es el espacio entre las dos líneas, se presenta el flujo subcrítico, tirante crítico y tirante normal. Se presenta también el flujo supercrítico, tirante normal y tirante crítico. Bueno, muchas gracias por su atención. Continuaremos.